están, estimados amigos, amigas? Un gusto poder saludarlos a través de sus pantallas. Soy Narciso Conejo y mi compañera Samia Maldonado. Juntos estaremos acompañándoles en sus hogares como conductores de este subprograma Bajo un mismo sol. Alishamushka kapaychi tukuya rikumasikuna, kutinjami kay pachamanta, kikingunapa wasikunaman, chayamunajupanchi kay Bajo un mismo sol rikuchiwan. Queremos ofrecer este espacio educativo y comunicativo en televisión a la comunidad en general, para que sea su espacio de comunicación libre y alternativo, en el que se presenten con su propia voz sus saberes y expresiones culturales, para fortalecerlas y para que se transmitan a las nuevas generaciones. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichua Zapac y este canal hemos juntado esfuerzos y voluntades para producir este programa de televisión en coproducción para llevarlos a sus pantallas en una nueva temporada. Regresamos con muchos ánimos junto a ustedes para despedir el 2012 y recibir juntos el año nuevo. Bienvenidos y bienvenidas. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Acabamos de pasar la temporada navideña entre nuestros familiares, una temporada festiva y colorida. Una de las cosas que más nos gusta de la Navidad son los pases del niño, ¿verdad? El equipo de Bajo un mismo sol estuvo recorriendo varias iglesias de Otavalo durante la semana anterior para recoger las mejores imágenes de esta costumbre tan nuestra. Veamos. Son la red del casto amor. Lindo niño, tu boquita, más graciosa que la rosa, y tus labios encendidos, más purpúreos que el clavel. Lindo niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro. Lindo niño, mi tesoro. Este programa llega a ustedes con el apoyo cultural de TVN Canal. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros.
Vamos a la comunidad de Yambiro en el cantón Otavalo para conocer cómo se elabora a mano un instrumento de trabajo muy útil, pero que cada vez se deja de utilizar al reemplazarlo por tractores. Veamos cómo don Policarpo Torres construye un arado de madera. El arado es una herramienta agrícola muy antigua que ha estado junto al hombre hace 3500 años antes de Cristo. Las primeras civilizaciones que usaron el arado fueron los de Medio Oriente, tales como los asirios y caldeos, los cuales eran tirados por un animal o una persona. El arado llegó a América en la época de la conquista. Eran de hierro y madera. Los más comunes y usados por las comunidades andinas fueron los de madera. Don Policarpo Torres es un campesino quichua de la comunidad de Yambiro, cantón Otavalo, amante de la agricultura y la música. Además es un excelente carpintero que se dedica a elaborar arados y yugos de madera. Visitamos a don Policarpo en su pequeño taller. Veamos cómo trabaja. 50 años también Nyuka hawalar kunga bkus nyuka wasiyap también chokan. Kaita ranta ka neveski nyuka pa sobrino kuna hatuk tarikus. Chay piña koki hapik tarikus. Kaita rikuspa kaitara muchuna sekitara. Kai sekitara muchuspa dirichuspa rikuspa lado kun tijagjan igual china. Kaya cumi kabisa ta surkuspa chimukunda kay pisatishpa kuticharin ta pishkay pichujita churangap kay ta rangaba solo okalito ya kay ka reja kay mimujo kay pang mikuna una gacheta utjoni kay kasna satingap shina satingap kabisa ta rangapa ka Shumilla remaga para riñami. Poco a poco, golpe a golpe y con paciencia, don Policarpo va dando forma a su obra. No tiene un diseño, no tiene un patrón. Don Policarpo se imagina y diseña en su mente el arado y sus manos van dando forma a la madera. Acá ya toca chingaba, casi me isqueuras para pactar china tocor. Ya chay manda caña largo también na michua. Más alto también. 350, 340. Ima pata uthupan. La vihat churana. Ya. Este trabajo es producto de la experiencia de muchos años. Él es una fuente de sabiduría que se ha formado a través del tiempo. Manzira. Manzira. Los arados que fabrica don Policarpo han sido sustituidos por los tractores, pero él sigue trabajando porque le gusta, porque le tiene cariño y afición a su trabajo. Hoy en día la gente ya no le compra arados para arar, sino para adornar espacios. Don Policarpo es uno de los pocos, quizá el último fabricante de arados en la región. Natan hatun yo, wakin pika chimuna horas kuna pika,
30 rani mamuto. 30 rani, 30 dolar. Semanapi? Na, 15 punjab. Arma cabalguta ka nacho ni cuando sigupa un sigupa 10 gupa hatenchi. Kuchi ya yuguta ka nasala 6 dolar. Pocara camuindo san rápido de poco ya. Chekuna estaban randing. Hay mucha riqueza en las comunidades y este es un ejemplo de habilidad, trabajo y paciencia que no debemos dejar que se apague frente a la modernidad. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mientras en el mundo hay personas que dedican su vida para acumular cosas materiales y poder, hay otras que abandonan sus familias, abandonan las comunidades de su hogar y demás para ir tras un ideal. Así recorren el mundo. Fernando Domínguez es un caminante que recorre América del Sur con un legado, un mensaje de unificación de los pueblos de esta parte del continente americano. Veamos cómo cumple este propósito. Nací en Bogotá, soy un caminante. Yo soy hijo de la Pachamama y del Taita Inti. Y esto es un instrumento del todo. Soy un intermediario entre este propósito y los lugares. De resto, solo soy un hermano más. El objetivo es unificar las tierras y unificar los corazones. A la Madre Tierra le da igual que exista Colombia, Perú, Ecuador, las fronteras le son lo igual. Y de la misma manera, nosotros también deberíamos aprender a no distinguir entre nuestros hermanos. Todos somos hermanos. Este matecito fue entregado por abuelos guayú. En realidad, lo que fue entregado fue una piedra de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una piedra sagrada para molar. Entonces la idea es este mate, que es como una fruta, que también sea una semilla, y crear una semilla de una tierra unida y crear una semilla de unos corazones unidos. La idea es sembrar esta inquietud en el corazón de las personas y también sembrarla en el corazón de la tierra. Este matecito que fue pedida con el propósito de llevar el primer lugar, porque siempre llegamos a un lugar con tierra, con algo para dejar, y el primer lugar no teníamos que llevar. Entonces se hizo la petición de una piedra del norte y la piedra llegó, y llegó en este mate. La piedra es del pueblo Wiwa y el mate es del pueblo Guayú, y fueron entregados para este propósito. Y en este matecito viene la tierra de un lugar para otro. Se hace un hueco y en el hueco se deposita la tierra que viene acá y la tierra que se extrae se mete aquí para llevar más al norte. Cuando este cuenquito tenga la última tierra, este va a ser sembrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa es una tradición que hay allá, que es una especie de lo que los peruanos llaman pagos. Es parecido. Cuando se tiene un propósito, se lleva un cuenquito como estos, con ofrendas adentro, y se siembran ahí en la Sierra Nevada, que como les decía, para los pueblos de allá es el corazón de la tierra. Han sido 40 intercambios. El primer intercambio fue en Cabo Froward, el 29 de diciembre. Eso es Chile. De ahí pasamos toda la Patagonia Argentina. De la Patagonia Argentina pasamos a Mendoza, San Juan y ahí todo el noroeste argentino. Ahí entramos a Bolivia por el sur, por Tupiza. De ahí nos fuimos hasta Cusco. Fue todo el centro de Perú. Llegamos acá al sur de Ecuador. Fuimos
por Capañán hasta Vilcabamba, y desde Vilcabamba hasta acá han sido intercambios en Saraguro, Ingapirca, Chimborazo, Quito y acá, en Quicocha. El plan es ir hasta Punta Gallinas, que es el extremo norte de Sudamérica, de Colombia. El opuesto a Cabo Froward, que es donde empezó todo esto, que es el extremo sur. Y esto no lo pudiera haber hecho solo. Dos compañeros, se llaman Jerónimo y Constanza, son quiteños. Y por circunstancias nos tuvimos que separar, pero ahora nos vamos a volver a juntar. Ahí había un abuelo que falleció, que fue como uno de los promotores de lo que se llamó Jornadas de Paz y Dignidad, que eran las carreras de postes donde se llevaban bastones desde Ushuaia y Alaska. Ellos recorrieron mucho y ellos corrían. El tipo decía que la distancia más importante a recorrer es la que hay de acá hasta acá. Entonces, así como nosotros unimos tierras, lo verdaderamente importante es unir nuestras tierras interiores. Conciliando nuestras tierras interiores, tal vez estos trayectos no haga falta hacerlos. Tenemos que tener en cuenta que todo nuestro entorno es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, si queremos que algo afuera cambie, primero hay que cambiar acá. Entonces, el trayecto más importante es hasta acá. Este programa llega a ustedes con el apoyo cultural de TVN Canal. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Es 29 de diciembre, época de inocentes, época de disfraces, de máscaras. A propósito de disfraces y máscaras, Javier Ceballos Perugachi es un artista imbabureño que creció en Quito y se involucró en el teatro. Él estuvo en Otavalo presentando su obra más reciente, en la que relata mediante títeres, marionetas y disfraces la historia perdida de los personajes históricos de nuestro país, de quienes poco o nada se sabe porque la discriminación se ocupó de callarles. La obra El Danzante, que es la que vamos a ver a continuación, es una de las historias que la compañía Quito Eterno presenta permanentemente en sus recorridos nocturnos por el centro histórico de la ciudad. ¿Y cómo? Soy Javier Ceballos Perugachi. Soy originario de Quito. A los 18 años me fui a hacer teatro y desde entonces no he dejado de hacerlo. Trabajo en una fundación que se llama Quito Eterno, donde la verdad he podido desarrollar todo lo que a mí me gusta mucho, que es parte historia, la ciudad de Quito, que es uno de mis amores, y también el teatro. Y después, con el tiempo, trabajar en Quito Eterno me permitió también comenzar a montar lo que yo quería hacer, mis obras de teatro, que yo las escribía y las cosas que yo quería contar. Y a partir de eso nació esta obra, El Danzante. Un terrible pecado amenaza a la ciudad de Quito. La simonía. En esta ciudad, aquí, también se comete ese terrible pecado, porque hombres y mujeres venden las imágenes de las iglesias a los mejores compradores. Teníamos un problema antes en Quito Eterno, hasta hace unos 5 años. Los 2 personajes indígenas que teníamos o que hablaban del mundo indígena no los pedían en los colegios. Entonces tuvimos que inventarnos maneras de vender, si se quiere,
ese tipo de personajes y el danzante fue una muy buena manera. Entonces, con eso entramos a los colegios, de pronto escuchan historias como que todas son historias reales, excepto la de Gaspar de Mogrovejo, es decir, Jacinto Collahuaso, por supuesto, existió, Daquilema también, y Tipán, bueno, no es Joseph, le puse Joseph porque sonaba más viejo, pero es Francisco Tipán. Empieza como indio carpintero y analfabeto, entonces ni siquiera firmaba. Años después en los documentos aparece ya firmando como Don Francisco Tipán. Y al final de su vida ya escribe textos completos y es el capitán general Don Joseph Tipán, y además es rico y noble y respetado en la ciudad. Entonces, a través del arte logra ascender socialmente, pero no quedan casi ninguna de sus obras en Quito, todas fueron destruidas. Lo de la Compañía de Jesús es un hecho Y histórico. del mejor herrero de Quito, Francisco Cantuña, la gente prefiere decir que hizo un pacto con el diablo, en vez de aceptar que fue uno de los hombres más ricos y de los artesanos más hábiles de Quito. Por eso es que yo me dedico a esto. Qué terrible que a alguien le destruyan sus obras. Imagine eso. A Jacinto parece bien, yo sé que esto es trágico, pero no se caiga. A Jacinto Collahuaso le quemaron sus libros. A Joseph Tipán le destruyeron su retablo. Porque el retablo de Joseph Tipán sí existió. Pero a los jesuitas les pareció muy poco europeo. Así que lo destruyeron, lo desmontaron pieza a pieza y ya no existe más. O nadie te va a contar que el único historiador, así como el Inca Garcilaso fue en el Perú, la única persona que pudo haber escrito la historia de Atahualpa y Huáscar visto desde el lado de los habitantes de este territorio, hubiese sido Jacinto Collahuaso. Cuando quemaron su libro, se perdió la única versión quiteña, digámoslo así, de esa guerra. Y todas las versiones que tenemos hasta nuestros días son todas de gente de Perú, del Cusco, de cerca. No tenemos una versión propia. Cuando la gente descubre estas historias no contadas, estas historias ocultas, se fascina. Y en Quito, con el danzante, la gente después es como, viene y me preguntan, de los colegios vienen y nos preguntan, ¿y Jacinto Collahuaso existió? Entonces, recién les contamos toda la historia. ¿Y existió este otro? Sí. Y se quedan como, wow, ¿y por qué no están en los libros de historia? Porque los libros de historia los escribieron los mestizos. Entonces, un conservador no te va a decir, Daquilema casi le hizo temblar a García Moreno, porque García Moreno es el que nunca tembló y era más macho que los machos. Entonces, lo que al final logré exorcizar en una obra. Entonces, yo siempre digo que el danzante fue como un proceso de 20 años, que tiene que ver con mi adolescencia. Entonces creé este otro personaje, este Gaspar de Mogrovejo Yango, que al final me gusta pensar que es algo como lo que hubiera sido yo en el siglo XVIII. Desaparecen en el viento. Caen como las hojas de los árboles. Los libros permanecen. Yo lo he visto. Hileras de libros en las bibliotecas de los conventos. Ahí es donde hombres como yo dejan lo que quieren decir. Y yo, Jacinto Collahuaso, soy Chactayo. Chactayo es el que pertenece a la tierra en la que nace. Y eso soy. Y si escribo libros, es para mis hijos. Y los hijos de mis hijos. De los hijos, de los hijos, de los hijos de... de mis descendientes. A mí me gusta pensar que el danzante es como una gran reflexión sobre qué es ser mestizo, porque es una cosa muy ambigua a veces. Y siempre fue mi gran conflicto. Justo estábamos trabajando en Quito con las comunidades que eran indígenas hasta que la ciudad creció y se mestizaron para poder vivir en la ciudad, es decir, Cotocollao, Zambisa, La Magdalena, San Isidro del Inca, La Comuna. Y en Cotocollao, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta son los pingulleros. Y en Cotocollao los jóvenes no querían aprender de los abuelos del arte del pingullo. Pasa con los mestizos, pasa con los indígenas, pasa con los afroecuatorianos, que los jóvenes a veces no quieren aprender cosas. O sea, al mismo tiempo que veo muchos jóvenes que a veces no quieren acercarse a esa cultura originaria, veo también más que antes a jóvenes muy comprometidos, en cambio, con eso, con reflexionar sobre quiénes son, a dónde van, por qué están aquí, y que son muy activistas, muy conscientes, muy... además brillantes. Tengo bastante esperanza porque es como lo que nos pasa a todos. Es decir, en la adolescencia estás en un proceso en que quieres diferenciarte de tus padres,
igualarte a tus amigos, pero llega un momento, después de que pasas la adolescencia, que te sacude eso y que necesitas sentirte que eres parte de algo en el mundo y que ese algo te pertenece. Y ahí es cuando de pronto la gente vuelve a su origen. Mi bisabuelo era indio comunero de Imantag, cerca de Cotacachi. Era Manuel Perugachi. Él y su mujer, doña Rosa Remache, pues tomaron una decisión muy dura, supongo. Decidieron que mi abuelo, Ignacio Perugachi, no iba a ser criado como indígena. Lo criaron como mestizo desde pequeño. Entonces es gracioso ver las fotos de mi familia porque se ven dos indígenas grandes ahí, en el centro un mesticito chiquito, vestido de terno y con sombrero. Y mi abuelo se fue a la ciudad y nunca más quiso recordar eso. Y aunque mis hermanos y yo le pedíamos que nos enseñe quichua, él nunca quiso. Por el lado de mis papás, en cambio, mi familia es de Ibarra. Como sabrán, los ibarreños se mezclan mucho con la gente del Chota. Así que mi abuela era una abuela como deberían ser todas las abuelas del mundo. Era una abuela gorda, enorme. Tenía el pelo muy chureado y canoso. Era oscura de piel y la nariz parecía un botón que le nacía de la mitad de la cara. Y mi abuela, bueno, mi papá fue el más negro de todos sus hermanos. Y mi abuela decía que ni mi papá ni ella eran negros. Que lo que pasa es que desde chiquitos les habían bañado en agua de topte. Y que por eso se habían quedado ahí. Yo, como todos, casi todos en este país, fui criado en la vergüenza de ser quien soy. Es terrible que en este país, en algún momento de la adolescencia, muchos de nosotros digamos, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué no nací en Europa o en Estados Unidos, que parece ser tan bonito? Aún en este país es un insulto llamar indio o negro a otro, o longo, o runa, o rosca. Aún en este país, cuando alguien se exnovia con un extranjero, la familia se pone feliz y dice, bien, porque vas a mejorar la raza. Como si la nuestra fuera asunto de vergüenza o de esconderse. Y por eso yo escribí esta obra, sobre todo la escribí para mí. Porque solo cuando uno se reconcilia con su pasado y lo ve con orgullo y con ternura, entonces aprendemos a ser gente orgullosa y feliz de ser quienes somos. Entonces, por eso fue tan especial esta función. Es la primera vez que salgo de Quito con la obra, claro. Así que, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido esta noche. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Kusijuska kapanchin yukanchiwa kay pachakukunapi pakta kashkamanta. Convidashpas aquí panchi sinallata, shuk rikuchipi tandanajungapa. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a apac.org@gmail.com y no deje de visitar nuestra página web www.apacotavalo.org. Hasta la próxima semana.